Y entonces, ¿Qué más? ¿Cómo vamos? bien, ¿Qué ha pasado? kilómetros, Kilómetros a la lata, ¿no? kilómetros y conversaciones y kilómetros y conversaciones. Sí, y lora y lora y lora de kilómetros. Y planeación, bueno, capítulo, episodio, yo no puedo con el... Llevamos 6 episodios y no ha capítulo, podido. episodio, no, a mí ya me... Eso es como un golpe chiquito. Sí. Episodio, ¿qué? Episodio 6. 6. Entonces, si vieron, hace poquito subimos como un tráiler, teaser, algo, porque por tiempo entre festivos, mundial, trabajo, un fondo que estábamos haciendo y un montón de vainas, no tuvimos tiempo como de subir este episodio a tiempo. Entonces subimos ese tráiler, pero ahí ya quedó claro cuál es el tema, que finalmente es... o se resume como en qué es un fondo y cómo se prepara un fondo y para qué es. Es como hablar de fondos. Sirve un fondo? Como para hablar de los fondos. Entonces, también creo que la idea es que esta conversación pues le sirva a todos, ¿no? De alguna manera. Seguramente hay cosas muy obvias que vamos a decir. Seguramente hay cosas como que se dan por hecho, se dan por sentado. Pero también hemos visto que en muchas ocasiones no es tan obvio y no se da por sentado. Y veo uno que hay personas que hacen sus fondos y no la pasan bien. Entonces, un poco es como desde nuestra experiencia hablar de eso. Total. Yo creo que es un poco entender un poco esa forma de enfrentarse a un fondo de cada persona o la forma de cómo se debería uno enfrentar un fondo con toda la preparación previa que esto lleva para que uno realmente le saque el jugo a ese fondo y no sea algo esporádico por hacerlo, sino que tenga como un parámetro, no un parámetro por llamarlo así, sino como un fundamento en las personas y que las personas puedan disfrutar y aprovechar ese fondo al máximo y lograr hacer lo que quieren hacer con ese fondo, o sea, que tenga pues yo lo veo de esa forma, que sea como un vínculo para lograr ciertas cosas, ya sea un aumento de distancia, ya sea la preparación de una carrera, entre otras cosas. Creo que pero entonces ahí llega el primer punto que creo que vale la pena, es definir, y nosotros en nuestras palabras, ¿qué es un fondo? ¿Qué es un fondo? O sea, para mí, un fondo es un entrenamiento que se sale de la distancia habitual que hago y la supera, y puede ser motivado por dos cosas, creo yo. Uno, como preparación a carrera, ese fondo en el que yo voy a meter, desde mi punto de vista, muchas veces más que distancia, es horas de pie, es tiempo afuera, en el caso del trail, o también puede haber el caso de querer hacer un fondo porque quiero superar una distancia, porque a lo mejor nunca he pasado de los 21 kilómetros, entonces este fin de semana me preparé y quiero hacer mi fondo de 21 kilómetros y pues es un fondo, porque finalmente es una distancia que supera la distancia que yo normalmente haría o que habitualmente compone o hace parte esa barrera. O que no hace parte de mi entrenamiento común. Sí, total. Pensaría que es eso. Sí, pensaría, para mí yo creo que estamos muy de acuerdo en lo que es un fondo. Pienso desde el punto de vista que yo lo veo. Yo nunca lo he hecho para romper una distancia mía, porque las distancias que yo he roto las he roto en carrera por motivos de cómo ha surgido mi vida deportiva, pero para mí un fondo sí es como esa forma de prepararme para distancias mayores a las que corro habitualmente, y cómo ese fondo, cuando se vuelve un fondo rutinario cada mes o cada semana, esa acumulación comienza a hacer que su cuerpo se adapte y lo que busca es como esa adaptación corporal, física y mental para llegar a esas distancias o a ese tiempo esperado tanto afuera o en la calle o en la montaña. Bueno, pero hay un punto clave y es que el fondo, a ver, dentro de un plan de entrenamiento, y si ustedes entrenan con entrenador, nosotros cada uno tiene su entrenador, y dentro de ese cronograma y esos ciclos de entrenamiento hay momentos de fondos, pero esos fondos no necesariamente quieren decir que sean unas distancias salvajes, porque dependiendo del momento del ciclo en el que uno esté, el fondo puede ser más largo o más corto. Entonces, como que no necesariamente cada fondo es ir tirando más y más y más y más. Total. O sea, y ahí vuelve un punto que es que no todos los fondos son los mismos para todas las personas, que era lo que hablábamos ahorita hace un rato, que pues, si uno se está preparando para una carrera de 10 kilómetros, pues su fondo es de 6. Sí, o si uno está preparando para 5, su fondo son 3. Exacto. No necesariamente son romper barreras de 21, 30, 40. Pero al final es como lo que hemos hablado también muchas veces, que incluso en el documental de ultradistancia, Héctor Ramírez lo alcanzó a tocar un poquito, y es, finalmente la ultradistancia puede ser muy relativa. O sea, ese esfuerzo es muy relativo y va de acuerdo a mis límites, mis capacidades en este momento. O sea, si yo en este momento estoy preparándome para correr 21 kilómetros, pues 15 kilómetros es un fondo. Un fondote. Es un fondote. O si al contrario, yo soy un loco que siempre corro
todos los días o desde hace un tiempo corro todos los fines de semana 21 kilómetros, pues salir a tal 35 es un fondo también. En cualquier caso, lo que sí creo es que el rigor que exige la preparación del fondo es importante, sea para el de 5 kilómetros o sea para el que va a correr el Toro y va a ser un fondo de 150 kilómetros. Y yo creo que al final pasarla bien. Y yo creo que al final, si el fondo se mete en el momento que es del plan de entrenamiento y todo, y como con conciencia en el proceso, ese fondo, por fuerte que sea, debe ser un fondo que a los 2 días uno esté bien. No toteado que no puede caminar. Sí, porque finalmente, pues en el caso preparatorio, pues uno realmente no puede llegar reventado a las carreras. Uno tiene que llegar o no arriesgarse una lesión por hacer un fondo que lo supere a uno. Sí, o sea, pero más allá de eso, lo que voy es que el fondo tiene que ser muy coherente con la preparación física de cada uno. Total. Y eso pues ya lo puede tirar uno más allá y tiene que ver también con la distancia a la que me inscribo en una carrera. O sea, si yo no estoy preparado para una distancia, pues la voy a pasar mal, entonces no me inscribo a esa distancia y voy a la distancia en la que sé que seguramente me va a exigir, pero va a terminar mejor. Entonces, pues al final la planeación y la estructura de ese fondo sí es importante y sí merece atención y sí hay que planearlo y sí hay que hacerlo como con mucho rigor porque al final hay que pasarla bien y es un entrenamiento que tiene que construir y no tirarlo a uno y volverlo a uno pedazos. Entonces, pues nosotros acabamos de hacer un fondo, yo diría que con todas las de la ley. Sí, creo que fue un fondo muy bien planeado, creo que fue un fondo que lo planeamos, lo buscamos, no sé, de alguna forma cada uno de su plan de entrenamiento lo tenía muy especificado y que trabajamos varios temas que ahorita hablaremos que son súper importantes trabajar en un fondo. En este caso fue un fondo ultradistancia donde requería muchos elementos de nutrición, hidratación, de indumentaria, de terreno, de recorrido, de desnivel, que el cual creo que encajó muy bien en lo que estamos buscando pues en vísperas a nuestra carrera. Entonces creo que fue un fondo que lo hicimos, como decimos, con rigor. Pero ahí, o sea, usted acaba de decir una cosa clave y no fue un fondo que nace de una conversación de ahorita, decir, venga, el domingo vamos a echarnos un fondo durísimo y vamos a meter tanto. No, fue un fondo al que se le puso fecha con más de un mes de anticipación, en que su entrenador sabía, Casalla sabía exactamente en qué momento estaba usted y cómo meterlo. Tavo sabía en qué momento estaba yo y cómo meterlo y como que todo estaba alineado para que en su preparación y en la mía, que al final son muy distintas por la forma en que nos entrenan a cada uno, que a los dos nos encajaran en el momento preciso. De hecho fue complicado cuadrarlo, pues por temas que logísticos, momentos que estuviéramos en un momento fue bueno pero creo que todo eso se dio en el fondo porque claro, creo que estuvimos muy bien, ¿no? No, pues salió perfecto, pues salvo la ida. Sí. Salvo la ida que aquí toda la maruja se despistan hablando paja y el Sintrack jamás haya aplicado tanto, pero bueno, hay videitos de eso. Entonces, a lo largo de este episodio, si lo están oyendo, cuando sientan que cambia un poco como la textura del sonido o el sonido, es porque estamos poniendo extractos grabados del fondo, de ese día que hicimos el fondo. Bueno, vamos, buenas noches. Raro verlos acá, un episodio distinto, el episodio número 6. Episodio 6 de Sintrack, que va a ser un gran fondo. No, miren, es muy fácil. Hemos estado llenos de vainas de trabajo el uno y el otro y como metidos en un montón de cosas y estábamos como medio enredados con este episodio, pero teníamos programado este fondo, que es el último fondo previo a la carrera de Chicamocha, que nos espera una gran carrera, exacto, de las 100 millas. Entonces dijimos, bueno, venga, ¿por qué no aprovechamos y hacemos del fondo un episodio? No para hablar de Chicamocha, no para hablar de lo que viene en la carrera, sino para hablar un poco de lo que es un fondo y lo que implica un fondo y la preparación y las formas de abordarlo, desde el equipamiento, desde todo lo que hay que probar cuando el fondo es intencionado y busca asemejar una carrera, digamos. Sí, en este caso este fondo, pues además de ser un fondo, es un simulacro de la carrera. Vamos a hacer 75 kilómetros con 3.000... 3.100, ¿no? 3.040, una cosa así. Es una ruta que planeé yo, es en La Mesa, estamos camino a La Mesa, estamos aquí en la 80 saliendo, siendo las 9:40 de la noche. Entonces, pues nada, parte también del episodio es que veamos como un fondo pues no arranca cuando arranca uno a correr y cuando le da play al reloj, sino todo lo que viene antes, todo lo que es el viaje para llegar a ese fondo, el día que pasó, cómo nos preparamos, las cosas que traemos y cómo vamos cada uno planificando el fondo con el fin de poder
asemejar a la carrera lo que más se pueda y ver cómo responde nuestro cuerpo ya en estas condiciones. Nos espera una noche corriendo, ojalá, no quiero decir cuánto tiempo pensamos hacer porque es a ritmo de 100 millas, pero pues la montaña puede Sorprender. sorprender para bien o para mal. Pues para mal nunca, pero para bien o para mal lento. Entonces, nada, vamos con unas papitas y reportamos desde la mesa. No. No sé cómo va a estar el fondo porque ahorita el primer video que le grabamos, el primer clipcito, dijimos que estábamos en la 80 saliendo para la mesa. No sé si eso le sonó raro a alguno. Estuviéramos en la 80 saliendo para la mesa. Para nosotros fue normal. Sí, la idea era coger Madrid y salir a la mesa. No, nos comimos las papitas y empezamos a avanzar y de un momento a otro yo dije, mierda, ¿por qué estamos yendo por la 80 para ir a la mesa? La estábamos recagando. Entonces, Para la Vega. entonces ahorita estamos dando la vuelta por Faca para salir a Madrid y luego sí ya coger pues la Gran Vía, toda la vuelta hasta llegar a la mesa. Pero venga, menos mal, estaba diciendo yo a Trujillo, menos mal, pues no nos toca navegar en Chicamocha ni nada, o sea hay un GPX y hay unas marcaciones porque si no la cagamos. Entonces, claro, nosotros ¿qué hicimos? Le pusimos una fecha. Posterior a eso, en el caso nuestro, que es preparando una carrera de 100 millas, pues estábamos buscando una distancia que fuera al menos la mitad de esas 100 millas y con un desnivel que equivaliera más o menos a la mitad también. O sea, pensando que si nosotros terminamos esa distancia, que en este caso fueron casi 80 kilómetros, fueron 78, 76. 76, un poquito más, ¿sí? Sí. Bueno, 76, 77 Con 3.000 kilómetros. positivos. Que si terminábamos eso en buen estado, pues lo más seguro es que tengamos perrenque para A seguir. seguir de un solo Tangazo. tangazo. Hace rato no metíamos el tangazo. Sí. Entonces, ese era el objetivo como del fondo. Pero también un gran objetivo es probar todo lo que se va a usar en En carrera. carrera. De Todo. hecho, estamos vestidos como vamos a correr en carrera. Sí, sí, básicamente. Y ahí también hubo algo interesante, es que, o sea, si uno tuviera que como que tachar esos puntos que uno tiene que preparar en el Como ese fondo, checklist. yo creo que hay uno que podemos hablar que es como el terreno y las condiciones del fondo, ¿no? Entonces yo creo que en ese punto el terreno creo que si bien no era la sequedad, no era el cañón desértico, pero lo que buscamos fue hacer un fondo en clima caliente, que lo hicimos en la mesa, bajando hasta San Joaquín y otras partes donde el calor y la sensación térmica es muy similar a la del cañón y queríamos aproximarnos un poco de eso. Claro, entonces eso quiere decir que ese fondo tiene que ir en función del objetivo que sigue. Entonces, si mi carrera va a ser en páramo, pues yo intento hacer ese fondo en páramo. Páramo. Si mi carrera va a involucrar la noche, yo intento cuadrar las horas de mi fondo para que atraviese la noche y de alguna forma es como recrear todas esas condiciones a las que me voy a enfrentar el día de la carrera. Entonces, Sí, más que un fondo es un simulacro. es un simulacro, es que un fondo es un simulacro. Ahora sí, Llegamos a la mesa. por fin, casi no. Después de la perdida y la despistada, nos agarró un trancón ahí medio mamón. Pero ya, llegamos. Nos organizamos, son las, ¿qué hora es? Como las 12:40. 12:40. Sí. Listo, 12:40, nos esperan 75 kilómetros, 3070 de desnivel. Entonces por ahora nada, acompáñenos, va a estar bueno. Kilómetro 1, vamos. Nos fuimos, sin track. Hoy sí literalmente sin track de nada. Y un fondo es un simulacro en el que uno perfectamente lo podría hacer uno en un papel y es tener un checklist, ¿no? Ahorita vamos a entrar en detalle de eso, pero los tenis, bien. El chaleco, bien. La pantaloneta, pucha, no sé porque me estaba rozando. Tengo que pararle bolas a eso. La comida, esto bien, esto no tanto. Entonces, al final es un simulacro que lo prepara uno para el día de la carrera. Pero es un simulacro que es muy interesante porque no solamente va a lo físico, me refiero en términos de sensaciones musculares, esfuerzo, incluso lo físico en cuanto al equipo, Claro. sino que es un simulacro mental también, ¿no? Como de cómo voy gestionando yo las cosas. Entonces ahí nosotros, previo al fondo, cada uno tuvo una conversación con su nutricionista. Entonces ahí ya empieza, aunque lo estábamos corriendo juntos y aunque venimos preparando esa carrera juntos, pues las formas de alimentarnos son muy distintas. Y como hemos abordado nuestra alimentación, yo creo que en la vida es muy distinta. En la Entonces, vida. De entrada ya nuestros planes de alimentación son completamente diferentes. Completamente. Y son volcados, o sea, yo pensaría que son extremos completamente distintos.
Pues sí, o sea, si uno parte de la base, yo soy vegetariano, usted es carnívoro. Carnívoro completamente. Yo puedo sentir que tiro más a lo natural, incluso ahorita vamos a hablar de eso como con detalle, pero en la aproximación a mi nutrición deportiva, usted es más... Sintético. pero yo creo que es más como desde el control. Es decir, desde el control. Que a usted le gusta poder contar Sí. Las cantidades, los las consumos, calorías, los carbohidratos, como tenerlo todo muy en números, y yo obedezco un poco más a las sensaciones, y eso de alguna forma es lo que me guía. Entonces, cada uno habló con su nutricionista y fue chistoso porque si desempacamos nuestros mochilas, nuestros chalecos, pues la alimentación es completamente distinto y íbamos cargadísimos. Digamos llenos. Además que bueno, ¿qué pasa? A diferencia de una carrera, en el fondo pues generalmente no hay puntos de avituallamiento ni de abasto. Entonces pues realmente para esos 76 kilómetros la alimentación básica que llevábamos iba toda con nosotros. Ya toda puesta. No era que hubiéramos encontrado papa en algún lado o algo de cosas, sino todo iba con nosotros. Entonces fue un fondo que fuimos especialmente pesados. Bueno, y hay un punto clave que le mete un nivel como más de planeación, y es que en ese afán de recrear un poco y hacer el simulacro, pues teniendo las 24 horas del día para escoger en qué momento hacíamos nuestro fondo, le dimos cierta prioridad a la noche, pensando en que en la carrera que viene, pues seguramente vamos a empezar de día, 8 de la mañana, pero vamos a atravesar toda una noche corriendo, Toda una noche. y vamos a empalmar esa noche, si nos va bien, con medio día más, si no, más. Entonces, nosotros salimos a las 12:30 de la noche de la mesa Cundinamarca. Bueno, amaneciendo. ¿Qué hora es? Amaneciendo. Pues madre, 4:47. 4:47 por alguna razón. Ya amaneció. Miren, voy a quitar mi linterna. Ya está despejando. Bueno, aquí ya vamos en el kilómetro, ¿qué? Ah, no, marica. Perdón, 5:25. Ah, no, estábamos confundidos. 4:47 horas en movimiento. Estamos delirando, ¿no? Entonces está bien que amanezca. Está bien, no, perfecto que amanezca. Bueno, ¿cuántos kilómetros llevamos? 29. Kilómetro Vamos 30 a casi. kilómetro 30. 29:47. No ha sido rápido, tampoco ha sido lento, creo yo. Tuvieron unas días buenas, ¿no? Sí, esta subida, esta está eterna. O sea, aquí estamos grabando como por distraernos. Porque, jueputa, Por grabar el amanecer. y por grabar el amanecer. Pero nada, yo buenas sensaciones. Tenía un poco de dolor de cabeza. Creo que era porque la linterna la tenía apretadísima. Y para Chicamocha no te apreté la linterna tanto. Eso se trata como de corregir cositas. Confieso que ahorita tuve un momento como de sueño. Sí, Claro. sí, de mucho sueño. Pero un sueño de esos que uno no lo siente en términos de bostezo ni pesadez, sino como que los ojos de un momento a otro pesan berracamente y ya. Pero bueno, se sabe que llega la mañana, sale el sol y el sol se encarga de recuperar todo. Pues uno se puede confiar que en los pueblos va a haber tiendas abiertas a las 3 de la mañana, 4 de la mañana. Entonces, casi que era como gestionar un poco lo que ocurría a las 12:30, a las 6:30, 7, que A las 7. encontráramos algo abierto. Exacto. Ahí entran las decisiones del fondo. Si nadie me va a asistir, si nadie me va a interceptar, cuánta agua tengo que llevar y cómo carajos la llevo. Entonces nosotros nos fuimos por lo bajito. Sí, yo me fui con 3 soft flask, Y yo también iba con 3, o sea, eso es 1,5 litros, 1,5 litros. que es poco. Y fue jugado. Y tuvimos la gran suerte que en San Joaquín, cuando íbamos en Kilómetro 30, sí, era como como las 4 de la mañana. 4:30 de la mañana. Por cosas de la vida, había una señora Que le abrió la tienda a venderle cervezas a una persona a un camión. le vendió 3 cervezas a un camionero a las 4 de la mañana. Nosotros la vimos y se nos suminaron los ojos. Sí, Y nos entonces, vendió soda, aguas. claro, ahí pudimos como llenarnos de agua y hacer esa primera parada, pero ya veníamos nosotros diciendo, pues pucha, si no aparece una tienda que esto se va a enredar. Claro. No, pero ni siquiera por quedarnos sin agua. Porque yo siento que al final uno empieza a hacer como un gatico que el gato Sí. sabe cómo dosificar su comida. Uno Yo siento empieza que a íbamos dosificar muy el agua. tasados de agua hasta San Joaquín. Cuando encontramos a la señora, pues fue un derroche de agua, tomamos agua a la lata. Pero si no hubiera estado esa señora, hubiéramos llegado a la Virgen, pero hubiéramos sufrido demasiado porque esa Por eso. subida a la Virgen era muy larga. A lo que voy es que no nos hubiéramos quedado sin agua. Sí. Porque probablemente uno empieza a dosificarlo a sorbitos chiquitos y yo no creo que nos hayamos quedado sin agua, pero sí hubiéramos ido bajitos sin déficit, seguro. Entonces, bueno,
ese seguro lo hemos componente- pasado mal. No, pues claro, lo hemos pasado pésimo. Afortunadamente el camionero le dio por comprar cerveza a esa hora y la señora le dio por abrir la tienda y nosotros nos dimos cuenta y le compramos agua. Entonces, ¿qué llevaba usted de comida para el fondo? ¿Qué llevaba yo de comida para el fondo? Bueno, yo estaba esperando más o menos consumir entre 65 y 70 gramos de carbohidrato hora de fondo, hablando de que iban a ser entre 10 y 12 horas de fondo. Yo estaba probando unos geles nuevos pues no nuevos, unos geles que no había probado, los que había probado en un fondo, que son los Flow Gel de Precision, que es un gel mucho más suave que entra, pero que viene en unas cantidades grandotas, son 300 gramos de carbohidrato y me lo llevaba en un solo soft flask. Llevaba gomitas de Precision de 60 gramos de carbohidrato, llevaba papas saladas en Ziplocs, llevaba chiras y ¿qué más llevaba? Y llevaba carbohidratos líquidos. Y era lo que llevaba en general. Bueno, claro, ahora pongan eso en bolsas, en sobres, Sí. en cosas y es un montón. Súmenle a eso como parte del simulacro, que no debería ser de simulacro, y creo que usted y yo siempre cumplimos con algo, y es que el kit obligatorio que piden las Siempre carreras lo cargamos. siempre lo cargamos. O sea, y no porque nos pongamos de acuerdo, sino porque cada uno por su lado siempre ha considerado que es importante. Es más, yo cuando salgo a entrenar en la montaña siempre llevo una especie Claro. de kit de carrera, que es mi manta térmica, mi botiquín personal, cosas para las ampollas, crema antifricción y bloqueador. Yo a impermeable. eso le sumo siempre un pito. Bueno, el pito que va en el chaleco, sí. No, pero es que eso yo tengo un pito. Es que se acuerda que me salvó la vida en un entrenamiento con estos un locos, en un fondo, subiendo del tablazo, de su patada hacia el tablazo, llegando al tablazo. Yo no sé si fueron los duendes, si fue la Pachamama, si fue la Madre Monte o qué fue, pero a mí Se lo tragaron. me tragó la montaña. De la nada me metí en una crucijada a la que no pude salir. Logré tener señal, logré hablar con Casallas, que estaba más arriba, y a punta de pito nos encontramos. Entonces, bueno, a lo que voy es que el kit obligatorio, más toda esa comida, más 3 soft flasks, pucha, ahí va lleno, más gafas, audífonos y todo lo Sí. demás. Pues es que estamos hablando que yo, por ejemplo, llevaba más o menos como 300 gramos de papa salada, que son papitas cherry. Eso es un viajado de papas. Claro. Entonces, claro, la idea y lo que trabajó Trujillo con su nutricionista era probar esos elementos de nutrición a lo largo del fondo, dosificados de una forma en la que también ella le dijo, eso no es comer como por comer, o sea, eso, fíjese lo que usted estaba diciendo, por hora meter más o menos tantos gramos de carbohidrato, eso tiene su ciencia. Y cómo irlo variando para que el cuerpo lo asimile mejor, que no sea todo el tiempo un poco de lo mismo, sino ir cambiando para que su cuerpo tenga variaciones y pueda asimilar mejor lo que está consumiendo. Entonces, bueno, esto loco ya con esto. Mi aproximación y como que mi búsqueda ahorita en términos nutricionales es dejar de ser como glucodependiente y depender de los geles y de un montón de cosas más sintéticas y apostarle a lo natural y ver qué pasaba, ¿no? Entonces, yo llevaba 2 porciones de pasta, cada una equivale como medio plato de pasta, no 100 gramos, ¿cuánto es eso? Entonces, pues pasta preparada, la piqué muy finita, aceite de oliva a la lata, sal y eso en 2 Ziplocs. Para estar burro. Ni siquiera, sí, exacto, sí. No, porque no tenía mantequilla. No tenía mantequilla, no, aceite de oliva. Cualquiera. Aceite de oliva ya. Es pasta con mucho aceite de oliva. Y el mucho aceite de oliva tiene una razón de ser y es la grasa. Ujú. Y la sal, pues también para recuperar. Entonces todo va muy, muy aceitoso y con mucha sal. Llevaba un puré de papa en una Ziploc. Y el puré también, cuando estaba ya muy sin grumos y sin nada, volví, le eché aceite de oliva, sal, pum, mezcladito y en una Ziploc. Solo pasó por el chino 1000 veces. Eso. Entonces ya con eso yo pude, y fue lo que mejor me entró de todo, poder morder la Cuando lo puntica de la sacó yo me Ziploc. antojé. No, ese puré estaba buenísimo. Entonces morder la puntica y como si fuera un gel, y entró perfecto. Una manga pastelera. Exactamente, como una manga pastelera. Llevaba también 2 sándwiches de queso con un jamón de tofu que compro. Entonces llevaba 2 de esos. Entonces ya voy cargando un jurgo de vainas. Aparte de eso, llevaba como 6 barritas de granola y llevaba dátiles y aceitunas. Su cóctel de Un dátiles. cóctel de dátil y aceituna. Los dátiles, para los que no sepan, son una fuente de energía la berraca. Pero la berraca, y es una energía prolongada, no son picos. Entonces es muy chévere y suma muchas calorías también.
y es un gran alimento. Y la aceituna, por el líquido en el que vienen conservadas, tiene mucho sodio. Entonces ayuda también a subir los niveles de sodio. Y el mariaje del dátil y la aceituna hace que el dátil no canse, porque no se siente tan dulce. No se siente tan dulce. Aparte de eso, entonces los hidratantes, que yo uso uno que se llama Element. Y estaba probando un drink mix de Maurten, el blanquito, el de 320. El 320. Que se viene con cafeína. Con cafeína, ¿cierto? Sí. Llevaba uno. Y que me lo tenía que meter a la hora 5, calculando que fueran las 5 de la mañana, y eso es lo que yo llevaba. Entonces, ya aparte de ir corriendo y aparte de ir buscando cumplir una distancia y cumplir un tiempo, uno va mentalmente mental y como en esa observación física, decir, ok, esto me está entrando bien, esto no me está entrando bien, esto lo puedo replicar en carrera, esto me cae pesado. Sí, en el video anterior, Trujillo alucinó y creyó que había llovido, y claramente no, pero como la vía es justa y lo premia a uno y la montaña linda y consciente, nos enguacamos. Esa manguera tiene un hueco. Y si Dios te da limones, hacemos limonada. Es un hueco, mire, es un hueco que apunta justico a la cara. ¡Ah! Y si Dios te da limones, hacemos limonada. ¡Qué delicia! Eso es enguacarse en la montaña. Sí, señores. Cuando vean un hueco en una manguera, cierren los ojos y sonríen. Y disfruten. Porque no saben cuándo va a volver. Cuando le dan el hueco, casi lo mato. Uy, casi me pegan un bastonazo y no me importa. Cuando le dan el hueco en la manguera, sonrío. Bueno, pero entonces mire, aquí llegaron como a conclusiones. Uno, parte de las cosas importantes que hay que hacer en un fondo es probar la alimentación. Completamente. Dos, nosotros no somos nutricionistas ni nada, cero. O sea, estos somos dos corredores haciéndole caso a los nutricionistas. Cada uno habla desde su experiencia, y por eso es que yo no digo ni que lo mío esté bien ni que lo de Trujillo esté bien, nada. Prueben sus formas de alimentación y prueben y busquen esas cosas, pero sean conscientes que hay que alimentarse y hay que hidratarse. Sí, y que uno no puede estar en déficit. Eso es como el mal, eso yo creo que es el mal del corredor de trail, que la mayoría de veces yo pienso que van en déficit, y cuando se deja todo a lo que hay en el punto de avituallamiento, se complica la vaina, porque cuando solamente hay fruta, a veces fruta vieja, cuando solamente hay agua, porque muchas veces no hay ni siquiera hidratante, y el agua finalmente no hidrata, o sea, ayuda, pero hay que meterle, o sea, no está perdiendo muchas sales y muchas cosas, o peor, cuando hay hidratante y uno no ha probado ese hidratante que está en ese punto de control me puede sacar de la carrera. Claro. Porque no sé además cómo lo mezclaron. Sí, si lo mezclaron en las proporciones que es, si lo mezclaron con el agua adecuada, muchas cosas. O sea, a lo mejor ahí el señor campesino de la región que está atendiendo ese punto de control con todo el amor del mundo, pues no le explicaron, y en vez de mezclar un scoop por cada 500 mililitros, pues está mezclando un scoop por cada 150 mililitros y queda una cosa concentradísima y fuertísima. Entonces, no dependan de lo del punto de control. Entre más. Sí, yo realmente, yo no dependo nunca del punto de control, llevo lo que necesito para mi carrera, y lo que encuentro en el punto de control son como pros. No, y son premios. Sí, premios. Es el antojo. Papa, lactín, claro, es una gomita. De hecho, nosotros paramos muy poco en los puntos de control, es más como llenar agua, si necesitamos. Si sabemos que el próximo punto de control está a 9 kilómetros y estamos bien de agua, ¡pum! Seguimos derecho, porque ahí es donde muchas veces gente. Yo planeo carreras saltándome puntos de control. Claro. Pero es planeado, pero es porque uno sabe que uno tiene lo que necesita, ¿no? Y no depende uno de eso. Ahora, si uno va corriendo y de pronto se voltea uno y tiene un pedazo de patilla delicioso, pues échele mano. Si hay un banano y lo vi y me llamó la atención, échele mano. Si hay un bocadillo, me lo como. Si veo que, no sé, está dando Coca-Cola y yo sé que me sienta bien la Coca-Cola. A mí la Coca-Cola me sienta muy bien, por ejemplo. En carrera. Yo no la cargo conmigo, pero cuando encuentro Coca-Cola, me tomo un vasito. ¿Hay gente que carga Coca-Cola? Hay gente que se llena los soflas con Coca-Cola. No, eso sí no me parece raro, pero para mí es una recompensa en de carrera. hecho, yo he visto al señor Casallas llenarse un soflas de Coca-Cola y salir con Coca-Cola en un soflas. Ok, no, eso sí yo no lo he hecho, pero sí es algo que siento que me cae bien porque da calorías, tiene ese azúcar y cafeína, o sea, es una bebida que finalmente complementa, pero además es un premio. Yo estaba leyendo, y una 350 más o menos le mete a uno 37 gramos de carbohidrato. Bueno, eso es un jurgo. Es un jurgo. Es más claro que uno no se zampa una 350 en un punto de esos. Bueno, nosotros nos zampamos una en... Sí, pero porque era un fondo, sí. Sí. Claro, porque era un fondo. En la Virgen. Pero en carreras... Zampó dos.
Es siempre 2. Esos son Claro, pero, sí, pero en carrera uno con su vasito y eche, y Sí. chao. Pero bueno, lo que voy es, no quiere decir que uno no pueda comer nada en el punto de, Ah, no, de claramente. control. O sea, claro que hay que Y echar por ejemplo, mano. yo llevé papas porque sé que en los puntos hay papas, pero yo en carrera normalmente no llevaría tantas papas. Pero es que, ¿sabes qué pasa? Yo cada vez veo, Menos papa. y esto, menos todo. Sí. Lo digo abiertamente, o sea, yo cada vez veo que nuestros puntos, nuestros PCs son menos abundantes. De hecho, Sí. como que uno ve el agua contadita, ¿no? O sea, hay unas frutas a veces en muy mal estado. Yo no sé, yo me acuerdo en una época cuando yo empecé a correr esta vaina, en todas partes ponían flips, los cereales. Sí. Había flips a la Delicioso, lata. ya ¿Sabe no quién, hay. sabe quién era el de los flips? Creo yo, Andrés Beltrán. Pero había flips, no sé, como que había más variedad, pero cada vez siento que eso ha ido achicando, Ujú. pero los costos de las inscripciones iban subiendo. Entonces, pues no sé, no quiero meterme en ese terreno, pero sí, amigos. Entonces, Sí. voy a revisar esta vaina. Donde no estoy grabando, weón. Buena puya. Pero está bien. Ok. Segunda subida coronada, segunda subida grande. Aquí llevamos, ¿qué? ¿2000? Sí, 2000 y piola. 2000 y piquito de desnivel positivo. Como La 40, pinta de sol. como 46, 47 kilómetros. Encontramos el ritmito. Veníamos hablando de eso. La alimentación ha funcionado el pelo. Eso ha sido como un festival gastronómico. Pero está bueno entrenar el cuerpo y el estómago, sobre todo. Es que creo que al final todo esto que estamos hablando hoy aplica no solamente para los fondos ni para las carreras, sino para los entrenamientos. Procuren llevar lo que necesitan. Si ustedes no están acostumbrados a correr en ayunas o a correr esos 7, 8, 9, 10K que corre uno en la mañana porque le tocó el plan sin agua, o sea, mucho a lo que voy es, no la pasen mal, no hay que pasarla mal, ¿no? Y entiendan que el desempeño físico depende en gran medida, si no casi que en su totalidad, de la nutrición. O sea, Total. el cuerpo es una máquina, si no se le está metiendo la gasolina Es un que carro. pues entonces no va a rendir. Entonces, bueno, ese día probamos la nutrición, nos fue bien. Nos fue muy bien. Ahora todo el tema de indumentaria, Indumentaria y equipamiento. y el equipamiento, exacto. Clave probarlo en el fondo. Claro, sobre todo, pues arranquemos de abajo para arriba. Los tenis. En este caso que usted estaba probando tenis nuevos, ¿no? Sí, que no es la mejor idea. No es la mejor idea, pero era la De única hecho, forma de usted probarlos. me dijo, huevón, o sea, está haciendo todo lo que uno no debería hacer. Y mi respuesta fue un poco irresponsable y le dije, yo sí, pero yo confío en mis pies, que a mí no me jode nada, ¿no? Como muy sobrado. Yo me fui probando unos tenis, pero estuvo bien, porque creo que por tiempo no me iba a dar tiempo de meterle muchos entrenamientos a esos tenis. Aproveché, le metí una corrida larga, pero si usted se dio cuenta, en las primeras, no sé, 2 horas, yo me amarré los zapatos por ahí 7 veces. Sí, mientras acostumbrado. Buscándole el punto, Claro. buscándole el punto a los cordones, porque mi pie es bien particular. Pero bueno, al final me fui con los tenis chuleados. Dije, listo, este es mi par de cambio en la carrera a la que vamos. O sea, estos van a ser mis segundos tenis, funcionan bien, cumplen con lo que necesito. En amortiguación, la parte delantera es ancha, los pies se me van a inflamar, entonces voy a ir cómodo y probé los tenis. Usted, Yo llevaba unos que ya venía usando hace tiempo, sin ser los tenis que he usado para carreras de larga distancia. Y también después de la corrida que tuvimos, de ver cómo llegaron mis pies después de la carrera, que llegaron bien, también van a ser mis tenis de recambio los últimos que voy a usar. Porque es un zapato mucho más amplio, más cómodo, con más amortiguación, pero no es el zapato, como por decirlo así, pues el titular no va a ser. Voy a volver a lo que siempre he utilizado, que es un misma Sí, Mafate 4, pues, que es lo que me funciona. es preferible, ¿cómo es que es? Viejo conocido, Malo conocido que bueno. que bueno por... Sí. Entre otros dichos. Si se lo saben, escríbanlo aquí, por favor. Pero bueno, entonces uno va probando eso. Si van a, por alguna razón, van con unas medias nuevas o lo que sea, hay que probar esas Sí, yo medias probé las medias antes. que me funcionan. Si son de ponerse algo en los pies al correr, por ejemplo, no sé, vaselina o cualquier tipo de antifricción, es el momento de probarlo en un fondo de esos. Aquí, para un video de eso, una de las paradas que hicimos larga, porque justamente fue de quitarse zapatos, quitarse medias, limpiarse los pies, volver Echarse vaselina. a lubricar los pies o ponerse lo que cada uno se pone, porque era una carrera tan larga y en distancias que abarcan tanto tiempo, pues una cosa chiquitica se vuelve gigante. Es una bola de nieve. Entonces, pues consejo también, no solamente para los fondos, sino para sus entrenamientos, para sus carreras. Pues pucha, esa piedrita que se me metió en el zapato, que la Sáquensela. estoy sintiendo,
es preferible sacar 1 minuto y medio que me demoro yo máximo, quitándome los zapatos, volteando, sacando la cosa, limpiándome la media y amarrándome otra vez, que estar yo con una ampolla o raspado dentro de 5 kilómetros, Total. ¿no? Entonces, yo, a ver, yo que venía probando, estaba probando especialmente los tenis. No, y el resto yo en este fondo llevaba cosas que ya conocía, la verdad. Sí, yo estaba probando, pues, los tenis ya los había utilizado en fondos, ya los había utilizado pues, entrenando largo, pero sin embargo me reafirmé que no son los que voy a usar de principio, que para el final están bien, pero no son los que voy a utilizar. ¿Qué más estaba probando yo? Bueno, además de la nutrición, no, de resto creo que todo ya lo había utilizado, la pantaloneta que siempre uso, Sí, sí, está las camisetas que siempre uso, bloqueador que siempre uso, gorro, gafas, todo lo que siempre uso. Sí, yo creo que bueno, tal vez otra cosa que sí estaba probando yo, bueno, usted también, en esta distancia y en estas horas era el chaleco. El chaleco, sí. Porque son chalecos El nuevos. chaleco ya habíamos corrido con estos chalecos que tenemos el mismo, pero en este tiempo, en esta distancia y todo, era la primera vez. Y de entrada me empezó a caer gordo porque yo dije, puta, esto no le cabe nada. Pero pues no le cabe nada, es que llevábamos todo puesto. Sí, Que es lo exacto. que decíamos, en una carrera no va a pasar porque uno tiene los puntos de control y porque en la carrera a la que vamos, por ejemplo, tenemos 2 maletas o bolsas de corredor. Entonces uno también dosifica esas cosas. Entonces al final el chaleco también fue otro check. Sí, yo tenía un poco más chuleado o chequeado, porque pues yo vengo corriendo con la misma marca de chaleco desde siempre Claro. y no ha variado tanto. De pronto su caso que cambió de marca. Sí, yo cambié de marca, yo venía a correr con Compressport y me pasé a Salomon y aunque lo había usado ya en un par de carreras y en cosas como más cortas, digamos. Pero bueno, usted lo usó en los en Panamá. ¿Sí lo usé allá? Claro, usted lo estrenó en Panamá. Yo lo estrené allá en los 105 en Panamá. Claro, pero es que esos 105 kilómetros finalmente tenían, no sé, 12 puntos de control. Claro, Entonces, y un drop pack. Entonces yo no iba tan cargado. claro, usted nunca lo ha dejado tan cargado. No, fue ahorita que empecé a meterle, pues es que imagínense, 2 bolsas de pasta, 2 sándwiches, puré de papas, dátiles, Si se va a ver cara el costo con el chaleco, es muy exacto, berraco. si voy marica. pa'l de uno con el chaleco, pues para esa mierda no es, se me estaba 2 bolsas y ya. Entonces ahí me empezó a caer como gordo. En ese simulacro que me di cuenta la noche antes del fondo, saqué mis 2 frontales, que las 2 son Petzl, una de batería recargable y una de pilas. Cuando fui a prender la de pilas no me prendió, entonces fui y compré pilas, cuando llegué se las puse, no me prendió. Cuando me puse a mirar se había cristalizado la plaquita esa de metal. Eso es cristalizado, sido solidificado. Se sulfató. Se sulfató, es la vaina. Se sulfató, man. Se sulfató Que la... tiene el borde sulfatado. Exactamente, sí, como la batería, ¿no? Eso está sulfatado. Tiene el hermano. borde sulfatado. Bueno, mano. tenía los bordes sulfatados de mi frontal B, digamos, pero sé que mi frontal A no me va a cubrir toda la noche. Entonces ahí, ok, listo. Menos mal me di cuenta ahí y no me di cuenta en San Gil, en San Sí. Gil, en Barichara la noche antes de la carrera, oiga, estoy sin frontal. Entonces ahí, bueno, listo. Como que todo ese tipo de cosas al final son valiosas porque todos esos, pues son esos checklists que uno va haciendo, ¿no? Entonces en ese orden de ideas, digamos que en términos de equipamiento, lo mismo. Prueben todo, usen todo, revisen, sientan. Yo creo que esos fondos al final no son... El tema con esas linternas, qué pena que Sí, que haga un loop. Las linternas que uno a veces piensa que uno tiene que ir con la potencia full todo el tiempo Claro. y uno realmente puede correr con una potencia bajita y claro. yo la tengo siempre la mía en el React Mode, que es como que el man se va ajustando A la luz, que hay en el que hay en ambiente. el ambiente y así logro que me dure toda la noche. Sin embargo, yo cargo la pila de repuesto cargada y cargo un frontal de emergencia chiquito por si acaso. Pues es que miren, a uno no le ha pasado, pero uno oye esas historias pues oye uno historias de la pareja que subió a Monserrate y se perdió y duraron perdidos 36 horas. O la de Peñalosa. O bueno, exacto, Peñalosa subió acá a los cerros orientales Sí, y ¿cuánto se tiempo estuvo perdió, perdido? ¿no? Entonces, claro, uno da por hecho que porque uno corre trail, entonces uno está en la montaña y no sé qué y tal, uno no se va a perder. No, uno no lo sabe. Entonces, pues es todo ese tipo de cosas. Yo prefiero cargar unas pilas extra que me van a pesar, ¿cuánto? No pesan nada, pero sí me pueden sacar de un problema en 15 un gramos. momento dado. Sí, nada, pero me van a sacar de un lío. Entonces, pues al final es como entender que no es llevar de más, pero sí es llevar lo que yo pueda llegar a necesitar. Y yo creo que todo eso y lo que hace el fondo finalmente, cuando el fondo se ha hecho, bien planeado, bien estructurado, bien desde el equipamiento, la nutrición y demás, el fondo lo único que hace es dar seguridad. Sí.
Dar certezas. El fondo tiene que dar seguridad. Y O, confianza. Pues, o es un campanazo para yo darme cuenta, hijo de pucha, no estoy preparado para la pasé mal, ¿saben? sí, yo en mi caso, por ejemplo, en este fondo, creo que es la mayor distancia que he metido después de mi lesión. Y parte de mi fondo era probar en qué estado estaba realmente mi columna después de mi lesión y ver cómo acababa yo el fondo. Yo estaba pensando que tal que me levante mañana y no me pueda mover de la cama, pero funcionó muy bien, estoy corriendo también. Me Bueno. cogí una gripa gigante, pero Pero ahí también había algo importante y es que como nosotros en teoría corríamos en parejas, sí. Chicamocha, las Pero la vamos a semillas, correr en pareja, las sorry. semillas, o sea, vamos a correr juntos, pero para, como dato curioso, vamos a entrar en la general y no en la categoría de parejas, pues porque no hubo quórum para la Sí, no hubo categoría más parejas. Entonces, ir nosotros a quedar de primero sí o sí era una bobada. Vamos a entrar en la general con todos los de 100 millas, pero vamos a correrla igual como la teníamos planeada, visualizada, que era correrla juntos. Y es como el ejercicio que venimos, sí, como pensando desde hace mucho tiempo y haciendo. Entonces, parte de este fondo no era solamente la nutrición, no era solamente El terreno, el equipamiento, sino cómo funcionamos nosotros. Y ahí yo salí muy contento. Entonces aquí es donde van a decir, cásense. Sí. Sí, todas esas Ay, huevonadas. tan lindo el matrimonio. Todas esas huevonadas Gracias, que nos Daniela. escriben. Sí, todas esas huevonadas que nos escriben. Pero de ahí salí yo muy contento porque pues finalmente funcionó como yo y me imaginé que iba a funcionar. Y es, pues hacemos un buen equipo y ya sabemos quién jala en dónde, que hay unos momentos de silencio largos. No crean que hablamos mierda toda la carrera, pues porque sería impensable. Hablamos a ratos, hay momentos de mucho silencio. Hay momentos donde habla solamente uno, habla el otro, como para sacarnos de los hoyos. Y creo que, espérense que este man está, oiga, Antonio. Bueno, si oyen algo es mi gato que está ahí como que trata de escupir una bola de pelos. Siento que en ese orden de ideas el fondo funcionó bien y también era entender cuál es ese ritmo nuestro de 100 millas, que es distinto al ritmo nuestro de 63 o de 50 o de 42 o de 20, 21, sí. ¿no? Entonces, y de alguna forma poder tener un plan de carrera. ¿Qué quiere decir tener un plan? Pues no sé, decir simplemente vamos a avanzar, intentar no quedarnos quietos nunca, eso es un plan. Exacto. Vamos a apretar en las subidas y vamos a no forzar tanto en las bajadas porque las bajadas nos cobran durísimo, porque usted le puede que le moleste tal, porque tal. Eso tocaba probarlo. Vamos a darle durísimo en los planos, en los repechitos, en esos columpios, porque somos unos asfalteros los berracos y podemos. Que no. No es el caso, pero estoy diciendo claramente no. Creería que si fuéramos a contarles dónde creemos que nos puede ir mejor, probablemente es subiendo. Es subiendo. Es subiendo. Es como aprovechar esas subidas que es donde siento que tenemos más cabeza. Creo que somos muy buenos subiendo y bajando constante. No rápidos, pero siendo constantes bajando. Exacto, sí. Pero Sostenidos. Sostenidos. Es en darle. O sea, no somos los que nos descolgamos a 3:30, pero es que en esta distancia tampoco. O sea, sí. No aguantaría hacer una cosa así. Al final yo llegué y cuando terminamos en la mesa, yo le dije a este loco, bueno, de hecho creo que lo van a ver en un video que grabamos del final del fondo, y es eso, chuleados todos los puntos. Nutrición, check. Toda la parte de equipamiento, check. Esa es eso que buscábamos en cuanto al terreno y la hora, que nos funcionaran como simulacro a la carrera, y el clima estuvo perfecto. En un momento dado, el día amaneció nublado y no teníamos mucho calor, y dijimos, pues pucha, la embarramos porque queríamos calor, y de pronto, ¡pum! Y después nos cogió esa última subida, que nos tocaba pedirle a la gente que estaba trabajando en el campo que nos echara agua con las mangueras. Al final hizo un calor ni el berraco. Uy, esa última subida de Juan Joaquín a la mesa. En palabras de Trujillo, que está muy automotriz, o sea, se sulfataron los bornes, no sé qué, y me iba motoreando. Me iba motoreando, sí. Menos mal encontramos la tienda porque marica me iba motoreando. Entonces, bueno, ese es un término que pueden usar, ¿no? Así fue, sí. Menos mal encontramos porque me iba motoreando. Pero cuando me dijo, bueno, me iba motoreando, yo dije que chimba. O sea, el clima estuvo como queríamos. O sea, probablemente menos seco que nos espera, pero bueno, calor es calor. Calor. Esta experiencia nuestra ojalá les pueda servir a ustedes para entender que los fondos se planean, que los fondos tienen una razón de ser. Vuelvo y digo lo mismo, el fondo no es el momento de ir a romper marcas, ni hacer mejores tiempos, ni nada. O sea, el fondo tiene una razón de ser que yo creo que es servir de simulacro o simplemente acumular más horas de pie y en la montaña, en el caso nuestro, y debe regirse por eso. O sea, el fondo
en el fondo está el poder de la zona 2 también, ¿no? Como esos ritmos que no son explosivos, no es ir a trabajar de una forma, sí, explosiva, sino es más esa resistencia y esa capacidad poder de persistir. sostener esos ritmos durante el tiempo. Ahora, última cosa, creo. ¿Cómo le fue con la cabeza? Bien. Bien. Sí, bien. Creo que estamos bien, creo que estamos sincronizados. Pues siempre hemos sido cabezones. Pero yo creo que Pero de todas formas, el calor y todo, en ningún momento tuve ninguna sensación de ni que hago acá, ni como esa autosaboteo que le hace la cabeza a uno. yo sí tuve un sinsentido que le dije a usted. Sí, al principio. Pero no, como así, como a las 3:30 de la mañana. Pero yo, fue más por sueño. yo creo, por la hora, porque veníamos además de una semana de trabajo cada uno durísima. Parte de la hora que escogimos fue eso, que no lo hablamos de pronto, que fue haber llegado después de una semana laboral completa, difícil, de un viernes complicado, a salir a correr sin descanso. Mecho, piense que, supongamos que el viernes nos despertamos a las 8 de la mañana o 7 de la mañana a trabajar, lo que fuera. Volvimos a dormir al día siguiente a las 10 de la noche, ¿no? Entonces ya son 30 y pico horas despiertos finalmente. De esas 30 y pico, 13 corriendo. Entonces, claro, 3:30, 4 de la mañana, a mí me empezó el sinsentido, que es, y yo por qué hago esta mierda, y yo por qué estoy acá ahorita, y yo para qué me inscribí a esta carrera, o sea, qué necesidad, porque no puedo simplemente salir a correr alrededor del parque, porque no puedo hacer unas mollas, ¿no? Porque tengo que meterme en estas vainas, pero como ya me ha pasado antes y como uno ya sabe que el trail o ultradistancia tienen esos momentos, pues inmediatamente también soy capaz de decirme, hey, huevón, está pensando estupideces, usted ya ha pasado por esto y ya sabe, ya sabe que en 1 kilómetro se le va a pasar la pendejada, entonces más bien no piense y hágale. Y en ese orden de día salimos y yo creo que de cabeza también vamos bien. Entonces, bueno, la parte mental también clave, como revisarla. Y después del fondo también poder ser uno muy honesto con uno mismo y tomar decisiones. La alimentación no me cuajó, hay algo del equipo que no me está haciendo bien, pucha, la cabeza me está fallando, o más grave, físicamente no estoy preparado. Y hay que saber decir no. Es clave ser muy autocrítico en esas cosas, sobre todo con el cuerpo de uno y no por ego o por presión de botarse a una carrera o a una distancia en la cual no está preparada, que después puede desencadenar en una lesión o en algo mucho peor. No, y al final es disfrutar. Nosotros, cada uno ha tenido un DNF en la misma carrera, en la misma distancia, en años distintos, ¿no? Y yo me acuerdo que yo me retiré de los 110 del Mar a la Cima, y al día siguiente alguien me preguntaba, venga, ¿pero qué? ¿Se siente terrible? Pero como emocionalmente me preguntaban, ¿no? Como, oiga, weón, ¿qué? ¿Un fracaso horrible? Pues, marica, no. Nadie espera nada de mí. Quiero decir, yo no tengo la presión de cumplirle a una marca, de cumplirle a unos fans, a nadie. Es conmigo mismo. Entonces, si yo no me estaba sintiendo bien, si yo no estaba, no me sentía seguro, que fue la razón por la cual yo me salí, y yo sentí en ese momento, después de pelear con la idea varias veces, llegué al momento en el que dije, no, definitivamente yo creo que sí debo retirarme, pues me retiré y ya y no pasa nada. Entonces, más allá del ego, más allá de cualquier cosa, pues hagan ese checklist al final de los fondos y dense cuenta en dónde están frente a lo que quieran lograr, frente a la carrera que les espera o esos kilómetros de más que quieren meter. Ser muy honestos con ustedes mismos y salgan a hacer fondos. Sí, salgan a correr. Salgan a correr y hacer fondos, jueguen con las horas del día, metan de noche, metan de amaneceres. Y prueben, pero disfruten ese tiempo en la montaña. No se olviden de dar likes. Dar like. No se me vayan a motorear en la montaña. Sus comentarios, todo lo que hemos dicho. Ayuden a compartir toda esta vaina. Seguramente acá hay información que les sirve a todos. Si tienen algo que decir con respecto a los fondos y demás, escríbanlo en los comentarios. Hablemoslo. Y nada, lo que les decíamos, no somos nutricionistas, no somos entrenadores, simplemente somos aficionados. Y personas que nos encanta esta huevonada y pues que nos la gozamos. Y queremos compartir con ustedes como esa mirada que, si se fijan, hemos sido responsables siempre con la forma en que abordamos las distancias, la montaña, los entrenamientos, las salidas y demás. Entonces, pues ojalá ustedes también tengan como ese sentido como de responsabilidad, ¿saben? Y de autocuidado. Entonces, cuídense, pásenla bueno, disfruten y nos vemos pronto. Nos vemos en la montaña. Ok, esto ya va llegando al final. Nos falta ¿qué? 1.2 kilómetros y nos faltan 46 metros de desnivel positivo. Al final va a dar más de los 75, ¿no? Sí, como 77 algo.
pero creo que fue una jornada larga. Un fondazo, o sea, un fondazo Fondant. por donde lo mire uno. Y creo que como parte de tranquilidad lo sentí. Sí. Ahorita venía diciéndole a Trujillo que para mí como que se chulean todas esas casillas. La primera, la cabeza. Está bien, o sea, la cabeza está jugando muy a favor. Digo que ya hemos vivido esas sensaciones antes y sabemos. Que las podemos soportar. Sí. Y llevar. Al lado. Por otro lado, creo que el cuerpo, yo no sé, digo que los dos estamos muy agradecidos con las sensaciones de hoy. Claramente. Completamente. Yo venía con temores de mi columna. Creo que hoy me di cuenta que se puede meterle más volumen y meterle más distancia. Y pues me deja tranquilo para poder llegar a Chicamocha confiando en lo que mi columna pueda dar. Entonces está bien. Ay, que finalmente, pues es un fondo en unas condiciones muy atípicas porque no es como que hubiéramos descansado ni nada, sino, pucha, terminaron una semana muy movida, prepararse en un carro a las 9 de la noche, meterse a un trancón de puente y arrancar a correr 12:30 de la noche. El fondo detrás del fondo. Exacto, mamados y lograrlo, está bien. Y por otro lado, otro punto clave que creo que tocaba chulear era que ese no me preocupaba, pero era el tema de la amistad y el equipo, que finalmente pues, vamos en una categoría de parejas y hay que funcionar como relojitos. Exacto. Y logramos entender nuestros ritmos, logramos hacer las cosas con una sonrisa y pasarla bueno, ¿no? Sí, marica, se caga uno la risa. Se caga uno la risa, porque finalmente, pues lo que acabo de decir ya, uno sabe que va a doler, uno sabe que va a haber momentos ahí como malucos, pero priman los buenos. Así es. Entonces, bueno, a punto de darle stop a la actividad de hoy. Final, no va más.